Amados, amén, bendiciones. Volviendo a dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están esta mañana aquí conectaditos en el devocional de el Ministerio Pasos de Esperanza. Esperamos que este tiempo glorioso que el Señor nos regala haya revelación. Esa es nuestra oración. No por hacer un devocional más, no por cumplir un devocional más, sino porque la palabra de Dios fluya y la palabra de Dios sea impartida y la palabra de Dios llegue a el espíritu nuestro y nos desintoxique de todo lo que quizás hemos allí interiorizado y que no está en el modelo correcto del plan perfecto de Dios, del diseño de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Gracias. Bien, vamos a mirar nuestro tema continuando con Romanos capítulo 12. Y vamos a mirar el tema siendo fieles, siendo fieles. Y es que realmente la palabra del Señor nos dice, no se amolden al mundo actual. Y esta palabra de Romanos 12:2 está dándonos un mandamiento. Y es un mandamiento relacionado con la fidelidad espiritual. Cuando el Señor nos dice no se amolden al mundo actual, está hablándonos de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que es nuestro texto conjunto aquí. Y dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, como los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino de Dios, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este texto estamos mirando y observando cuántas veces está el verbo amar, ¿cierto? Y es una premisa que siempre está diciendo, hay algo que puede seducirte, que puede llevarte a amar. ¿A quién? Al mundo, las cosas del mundo. Y las cosas del mundo no proceden de Dios, sino del mundo y de quien tiene en parte esa jerarquía en el mundo. Por eso vamos a mirar qué es exactamente el mundo, en qué consiste, cómo tiene el mundo ese poder de influenciar en nuestras vidas, cómo podemos ser seducidos por estos valores, entre comillas, que tiene el mundo, cómo es que se comete un adulterio espiritual. Pues a la unidad perfecta que hemos hecho en Cristo Jesús, fidelidad a esa relación de amor, a esa relación fiel con Cristo el Señor. Amén. Entonces, en esa búsqueda, en ese pacto que hemos hecho en Cristo Jesús, vamos a mirar cómo se puede de pronto filtrar otras seducciones, otros pecados, otras pasiones que nos lleven a fallarle a Dios en nuestra relación. Y es ahí donde vamos a mirar tres pasiones, tres pecados y tres seducciones muy cotidianas que nos enseñan qué es el mundo, que nos ayudan a ver el mundo. Y una de esas pasiones es la pasión de sentir. La pasión de sentir nos lleva a hacer lo que dice acá, los malos deseos del cuerpo, los malos deseos de la carne. Entonces el pecado es la codicia de la carne. Cuando yo quiero sentir y me gusta todo lo que me hace sentir y me apasiona todo lo que me hace sentir, entonces puedo estar siendo involucrada en los deseos de la carne y quiero saciar la carne, quiero satisfacer la carne, todo lo que el cuerpo
me pide, todo lo que el cuerpo me reclama. Y eso nos lleva a ser seducidos a través del mundo por el hedonismo. Y el hedonismo precisamente es eso, darle placer a la carne. Todo lo que la carne desea, todo lo que el cuerpo desea, es que yo deseo estar en este momento, no con este esposo con el cual me casé e hice un pacto eterno, sino con aquella otra persona. Lo que yo deseo realmente es estar relacionándome con muchos amigos, no me importa si ellos me están dando malas orientaciones, lo que a mí me importa es sentir eso. Es ahí donde el hedonismo es al mismo tiempo como una idolatría hacia nosotros mismos, hacia lo que yo deseo, sin darle el primer lugar a Dios. El hedonismo quita el primer lugar de Dios. Y es ahí donde el Señor dice, el que ama al mundo no ama a Dios. Y es un asunto de amor, es un asunto de entrega. La segunda pasión es la pasión de tener. De poseer. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia la codicia de los ojos. Porque tengo esta blusa y es hermosa y la puedo disfrutar, pero estoy viendo otro, estoy deseando otro. Quiero tener la de la hermana, la de la vecina. Quiero ir a comprar esa blusa que la otra persona compró y que valió mucho dinero. Y aunque yo no lo tenga, yo lo voy a comprar porque quiero poseer, quiero tener. Esto me lleva hacia una seducción muy propia del mundo que se llama el materialismo. Y el materialismo nos hace afanados por el consumismo y el consumismo nos hace ser presa fácil de los endeudamientos, de las pérdidas financieras, de las crisis económicas. Y es ahí donde el Señor nos dice, no te dejes guiar por la codicia de los ojos. Cuidado con eso. Y esto es un asunto de fidelidad, esto es un asunto de cuidado espiritual. No porque sea malo que tú desees tener o que tú desees vestirte, pero sí hay una línea que pasa el orden correcto y va hacia algo que se convierte en una pasión, en un pecado y en una seducción propia del mundo. Vamos a ver el tercero. La pasión de ser. La pasión de ser nos lleva a un pecado que se llama la arrogancia de la vida. Y la arrogancia de la vida nos lleva a una seducción que es el egocentrismo. El egocentrismo o el egoísmo nos hace pensar que soy la última Coca-Cola del desierto, la que le calmaría la sed a todo el mundo, la que tengo el dominio, el control. Todos necesitan de mí, yo no necesito de nadie, todos me tienen que buscar. Es que nadie lo hace como yo, es que nadie tiene lo que yo tengo, es que nadie habla, y comienzo a ser ególatra. Esa egolatría me lleva a ser arrogante, a ser altivo, y esa altivez es una característica propia del sistema del mundo. Ahora, ¿qué hace el mundo con estas seducciones? Son muy sutiles, son muy sutiles. ¿Por qué? Porque amarnos a nosotros mismos no es malo, pero pasar a ser egocéntricos, egoístas es incorrecto. Ya se convierte en un pecado de arrogancia. El desear tener bienes materiales, su buena casa, su buena cama, su buen carro, no es malo, pero el mundo nos seduce sutilmente y nos lleva a caer en la seducción del materialismo y nos hace tener codicia. Y eso es lo que está mostrando este pasaje, porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Es decir, es un asunto de amar a Él, pero aborrecer al otro. Porque el Señor dice, no podemos servir a dos señores. O se ama al uno y se aborrece al otro. Si amamos mucho al mundo y damos lugar a que nos seduzca, se nos pase la línea correcta de estas necesidades, si lo podemos decir, entonces vamos a caer presa de ese sistema que es el mundo.
Por eso vamos a observar el siguiente cuadro. Es un resultado de un estudio que examinó a cristianos entre los 23 y 41 años, pero también a cristianos mayores de 42 años. Y les pidieron que calificaran moralmente asuntos como los que voy a mencionar. Y vamos a anotar cómo fueron las respuestas. Y eso nos puede dar a entender estos resultados, cómo el mundo ha logrado seducir aún a los cristianos, porque estamos hablando de un estudio que examinó cristianos, no mundanos, cristianos, en edades de 23 a 41 años y de mayores de 42 años. Cuando le preguntaron a este grupo cómo calificaban moralmente el cohabitar, el vivir en unión libre, el vivir sin compromiso. A ver, tú te vas con tu novia, 23 años, ya eres adulto, mayor de edad en las leyes colombianas, entonces tú te vas con tu novia y te vas a vivir en unión libre, sin ningún compromiso. Si las cosas no funcionaron, las dejas al año. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo calificas moralmente como cristiano eso? ¿Es correcto o no es correcto? Y de la edad de 23 a 41 años, el 59% calificó esto como correcto. Los mayorcitos de 42 años, el 33% lo calificó como correcto también. Tremendo. ¿Cómo calificas moralmente desarrollar juegos de azar, loterías, bingos y demás? Entre los jóvenes, el 58% lo calificó moralmente bueno. El 38% mayores de 42, el 38% lo calificó moralmente bueno. ¿Qué piensas tú de las fantasías sexuales y de los pensamientos de ensueño, esos previos a la pornografía? ¿Qué piensas de eso? El 57% lo calificó muy bueno entre los jóvenes de 23 a 41 años. Bueno, ya los más adultos, el 35%, aún lo sigue calificando bueno. ¿Qué piensa de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Entre los jóvenes, el 44% lo calificó bueno. Entre los mayorcitos de 42 años, el 23% aún lo sigue calificando bueno. La pornografía, ¿cómo calificas moralmente la pornografía? El 33% de cristianos entre 23 y 41 años lo calificó bueno. Y los mayores de 42 años, el 19% lo calificó bueno. ¿Qué piensas de la práctica del aborto? ¿Qué pregunta contextualizada? Los jóvenes de 23 a 41 años, el 32% lo calificó bueno. Jóvenes cristianos y los mayorcitos de 42 años, el 27% aún lo sigue calificando bueno. ¿Qué piensas tú de los comportamientos homosexuales? Entre los jóvenes, el 28% aún lo calificó bueno y los mayorcitos, el 13% lo califica bueno. Esto es una muestra para mirar cómo el mundo, el sistema del mundo, ha seducido y aún ha entrado a la iglesia de Cristo. Estos porcentajes los usamos para ilustrar esa triste realidad sobre los hechos de cómo los argumentos del sistema del mundo, las filosofías, las ideologías del sistema del mundo han invadido aún las mentes y los conceptos de los cristianos. ¡Qué tremendo! Porque si nos llevan a aceptar cosas como estas, simplemente nos están llevando a aceptar cosas que están contrarias a la Escritura, a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Santiago nos dice, oh gente adúltera, Santiago 4, 4 y 5. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¡Oh, qué tremendo!
El Señor ama celosamente al Espíritu que está morando en mí, porque el Espíritu que mora en mí es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Hijo de Dios. Y entonces Él quiere que el tabernáculo, el templo, la morada, la habitación del Espíritu del Hijo de Dios, del Espíritu de Cristo, Él lo anhela celosamente, por lo tanto Él anhela celosamente, cuida celosamente de este templo. Y quiere que en este templo no haya nada que esté ligado con el mundo, porque el ligarnos con el mundo nos vuelve adúlteros espiritualmente. Y no hay ninguna amistad entre el mundo y Dios. No lo hay. Es más, la Biblia lo declara yugo desigual. Cuando pretendemos unir las cosas del mundo y las cosas de Dios. Por eso el énfasis de la Escritura de Santiago es: porque si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Punto, no hay más. Entonces, el meollo de todo este asunto no es tanto los actos en sí o los hechos en sí, sino que ellos revelan el nivel de relación de amor con Cristo. No es si tú te estás dejando seducir del mundo, sino que tú estás mostrando que amas más al mundo que a Cristo. No es si pecas o no pecas, es que tú estás mostrando a quién amas, con quién te relacionas más, de quién está llena tu mente, quién es el que está invadiendo tu manera de pensar. Por eso Él habla de la transformación de la manera de pensar. Entonces, la conducta no es el único problema, es mucho más profundo, porque es un asunto de reino y es un asunto de quién gobierna en nosotros. Por eso Él lo dice como un mandamiento: no se amolden, punto. No hay otra vuelta, no hay otra opción, no hay una alternativa, no es un medio, es una forma contundente. No se amolden, porque es un asunto de reino y es un asunto de quién gobierna. Cuando amamos al mundo, dañamos nuestra relación con el Padre Celestial, mostrando que no hay una transformación, madurez y crecimiento en nuestra vida. Eso es así de sencillo. Observando esta encuesta que dijimos, ellos sugerían una buena acción y decía: vamos a sugerirle que realice un ayuno de 3 o más días o aún meses, por ejemplo, de no mirar la televisión, de no ver películas, de evitar las redes sociales, de evitar en la computadora algo que no esté relacionado con el trabajo, y vamos a observar qué pasa. Y de eso yo puedo dar testimonio. Mi hija, la menor, tomó la decisión de durar 6 meses sin redes sociales. ¿De qué se desintoxicó? De la información, de los comentarios, de las bromas, de los chistes, de la basura, que es lo que hay. ¿De qué se desintoxicó? De informarse, de chismes, de comentarios que no valían la pena. ¡Qué bueno! Entonces allí, después de esta encuesta, le sugieren a los cristianos: hay que desintoxicar nuestra mente. Hay que quitar de nuestra mente todo lo que está invadiendo nuestra manera de pensar. Porque los mensajes de una telenovela, los mensajes de una película, los mensajes de muchas cosas están siendo nocivas y están trayendo esa pasión del sentir, del tener, del ver, de esa seducción del materialismo, del hedonismo, del egoísmo, del egocentrismo. Ella va pasando ahí sutilmente, sutilmente. Nos va llevando hacia esa codicia de los ojos, de la carne, a esa vanagloria, a esa arrogancia de la vida. Entonces el Señor nos dice en esta mañana: qué bueno que estemos rompiendo toda relación que sea nociva para nuestra unidad perfecta de amor con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Cristo el Señor. Amén.
Un abrazo, bendiciones. El Ministerio Pasos de Esperanza está muy complacido de estar con ustedes en estos tiempos de devocional. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios